utilizamos en nuestra vida diaria. Pero en primer lugar, aprendamos cómo está constituido. El petróleo es un hidrocarburo formado principalmente por dos elementos químicos naturales, el hidrógeno y el carbono. Estos compuestos, sumados a otros en menor cantidad, se encuentran mezclados dentro del petróleo crudo que... Selagio, qué horrible. Vamos a poner el proceso acá en el grupo, en el chat, perdón, en el grupo. Ya. Bienvenidos. Hoy vamos a conocer los diferentes procesos por los que pasa el petróleo en una refinería hasta convertirse en los combustibles, lubricantes y otros derivados que utilizamos en nuestra vida diaria. Pero en primer lugar, aprendamos cómo está constituido. El petróleo es un hidrocarburo formado principalmente por dos elementos químicos naturales, el hidrógeno y el carbono. Estos compuestos, sumados a otros en menor cantidad, se encuentran mezclados dentro del petróleo crudo que llega desde los yacimientos. Para utilizarlos, previamente es necesario separarlos. El crudo se calienta en el horno hasta alcanzar la temperatura de destilación. En la torre de topping empieza el fraccionamiento, separando las cadenas de hidrocarburos. Cuando el petróleo entra en la torre atmosférica, la temperatura hace que los hidrocarburos más livianos se evaporen y asciendan, mientras que los más pesados quedan abajo. Al ascender, los vapores se van enfriando y cuando entran en contacto con las bandejas pasan de nuevo al estado líquido. Así, cada uno de los componentes encuentra su temperatura de condensación y es recolectado en esas bandejas. Los más livianos son el propano y el butano. Estos gases son los utilizados en las garrafas, salen de la torre, se procesan y se almacenan para su comercialización. Las naftas livianas y pesadas, de las que hablaremos más adelante. El querosén, Jet A1, que es el combustible usado por los aviones. El gasoil liviano, que pasará por un proceso para eliminar el azufre contenido. El gasoil pesado, que también deberá pasar por otras modificaciones para mejorar su calidad antes de ser comercializado. Finalmente, en la base de la torre nos encontramos con residuos sin destilar. Pero no son basura. Aún queda mucho trabajo por hacer. Con lo que aprendimos hasta ahora, ¿cómo separaríamos estos residuos? ¿Con más calor? No. Si aumentamos tanto la temperatura, los componentes se carbonizarían. Para realizar este procedimiento está la unidad de vacío, que destila sin alterar la composición a presiones muy bajas. Acá, las sustancias se evaporan a una temperatura menor y no se degradan. De esta manera obtenemos nuevos componentes, gasoil liviano y pesado, que son enviados a un tratamiento para su comercialización posterior, además de un residuo pesado y muy viscoso. ¿Ya no se puede hacer nada más? Claro que sí. El proceso continúa para obtener más derivados. Este residuo está formado por cadenas de hidrocarburos largas y pesadas que deben ser rotas en partes más pequeñas para usarlas. Aquí entra en función la unidad de craqueo térmico o coque. En este equipo el producto se calienta a 500 grados y pasa a las cámaras de reacción. Los componentes pesados se rompen y forman componentes más livianos. Por la parte superior de las cámaras salen los gases que son enviados a la torre fraccionadora, donde vuelven a separarse por destilación, obteniendo otros gases, naftas, gasoil y gasoil pesado. Con todo lo que vimos, podemos asegurar que se puede obtener del petróleo una gran cantidad de compuestos, pero todavía hay más. En las unidades de topping, vacío y coque, obtuvimos gasoil pesado. Necesitamos convertir este producto en uno de mayor valor comercial. Para esto, usamos la unidad de craqueo catalítico, donde partimos las cadenas largas de hidrocarburo del gasoil pesado y formamos numerosos compuestos de cadenas más cortas. Los gases metano y etano, que son el combustible de los hornos de la refinería. Los gases propano y butano, utilizados como materias primas en la industria petroquímica. Combustible para automóviles, que va a formar parte de la nafta super e infinia. Gasoil, que será el combustible de una amplia variedad de maquinarias.
Además, si combinamos una pequeña porción de gasoil liviano con una parte mayor del fondo de vacío, obtenemos fuel oil, el combustible de los barcos y las centrales de energía eléctrica. Pero vayamos a ver qué pasa con el más conocido de los combustibles, la nafta. El combustible que viene del craqueo catalítico se fracciona antes de llegar a la mezcla final. La parte más liviana se dirige a la unidad TAME para producir naftas de mayor calidad. La otra parte, junto con las naftas que vienen del topping y del coque, van a la unidad de hidrotratamiento, donde entran en contacto con hidrógeno, y las reacciones químicas suprimen los metales, azufre, oxígeno y nitrógeno. Se eliminan no solo porque bajan la calidad de la nafta, sino que además son contaminantes del medio ambiente. Ahora, sin estos elementos, la nafta será mejorada y se incrementará su calidad modificando las cadenas de moléculas. Una vez realizado este reajuste, están listas para incorporarse a la mezcla final y formular naftas de la más alta calidad, con el mayor octanaje, como Infinia. De esta manera, llegamos al final del recorrido por la refinería. Ahora conocemos cómo y de dónde proceden los combustibles y derivados que utilizamos a diario. Me imagino tuvieron una serie de preguntas. Como les dije, el proceso industrial del petróleo simple no es. Ya, lo primero son los pozos de extracción. Se hacen perforaciones para extraer todos esos componentes. Ahora, lo que voy a hacer es como ya lo has observado, ahora vamos a explicarte. Bienvenidos. Hoy vamos a conocer los diferentes procesos por los que pasa el petróleo en una refinería hasta convertirse en los combustibles, lubricantes y otros derivados que utilizamos en nuestra vida diaria. Petro es por la roca. ¿De dónde se extrae el petróleo? De las rocas, del subsuelo. Óleo, porque es un aceite. Es un aceite que se encuentra en las rocas. ¿Ya? Pero en primer lugar, aprendamos cómo está constituido. El petróleo es un hidrocarburo, formado principalmente por dos elementos químicos naturales, Hidrógeno y carbono. el hidrógeno y el carbono. Estos compuestos, sumados a otros en menor cantidad, se encuentran mezclados dentro del petróleo crudo que llega desde los yacimientos. Para utilizarlos, previamente es necesario... Acá le llama yacimientos a las zonas donde se acumula el petróleo. Un yacimiento mineral es una gran extensión de terreno la cual contiene ese material que queremos procesar. En el caso del petróleo, puede ser el naftaleno, el antraceno, ¿qué más? El benceno, las parafinas, en fin, entre otros. separarlos. El crudo se calienta en el horno hasta alcanzar la temperatura de destilación. Crudo se le llama a lo que estamos extrayendo de la perforación. Eso es el petróleo crudo. Lo que se extrae de la perforación pasa por un proceso de calentamiento a través de un horno. En la torre de topping empieza el fraccionamiento, separando las cadenas de hidrocarburos. ¿A qué se refiere con que empiece el fraccionamiento? Porque los componentes que se han extraído del crudo tienen que separarse y procesarse dependiendo de lo que se está obteniendo luego de esa separación. Cuando el petróleo entra en la torre atmosférica, la temperatura hace que los hidrocarburos más livianos se evaporen y asciendan, mientras que los más pesados quedan abajo. Al ascender, los vapores se van enfriando y cuando entran en contacto con las bandejas pasan de nuevo al estado líquido. Así, cada uno de los componentes encuentra su temperatura de condensación y es recolectado en esas bandejas. Los más livianos son el propano y el butano,
Estos gases son los utilizados en las garrafas, salen de la torre, se procesan y se almacenan. ¿A qué se refiere? A que el propano y el butano son los que... Uy. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Miren, el propano y el butano, como son los más livianos, son gases que van a empezar a ascender. ¿Qué significa? Los gases más pesados, ¿por qué es que se depositan en la parte inferior? Porque son más densos. Al ser más densos, los hacen más pesados, se puede decir, y se ubican en la parte inferior. Los más livianos, los menos densos, se ubican en la parte superior. Y estos, ¿a qué le llaman garrafas en Argentina? Le llaman a estos... a los balones. O sea, estos gases van a ir directamente ¿a dónde? A convertirse en gases. Para los balones. Almacenan para su comercialización. Las naftas livianas y pesadas, de las que hablaremos más adelante. El querosén, Jet A1, que es el combustible usado por los aviones. ¿Te acuerdas que mencionó que estos gases que, o sea, se han calentado y se han vuelto gases, ¿cierto? Pero dijo que de acuerdo a su punto de condensación, vuelven a ser líquidos. Se transforman de gases a líquidos. Ya, los únicos que se conservan como gases son el propano y la nafta, si no me equivoco. El querosene, ¿qué es? ¿Líquido o gaseoso? Jóvenes señoritas. Querosene, ¿nunca han visto querosene? Líquido. Líquido, pues. El gasoil liviano, que pasará por un proceso para eliminar el azufre contenido. El gasoil pesado, que también deberá pasar por otras modificaciones para mejorar su calidad. Gas oil se refiere porque es un gas que se está extrayendo del petróleo. Oil en inglés significa aceite. Por eso es gasoil. ¿Ya? Son más densos que el propano y el butano y lo que hace que se depositen en la parte inferior. O sea, en niveles inferiores. Ahora, estos tipos de gasoil también son un determinado producto que se puede obtener o procesar. Antes de ser comercializado. Finalmente, en la base de la torre nos encontramos con residuos sin destilar. Pero no son basura. Aún queda mucho trabajo por hacer. Con lo que aprendimos hasta ahora, ¿cómo separaríamos estos residuos? ¿Con más calor? No. Si aumentamos tanto la temperatura, los componentes se carbonizarían. Para realizar este procedimiento está la unidad de vacío, que destila sin alterar la composición a presiones muy bajas. Unidad de vacío porque va a ser llenada con estos agentes que antes hemos calentado. Acá, las sustancias se evaporan a una temperatura menor y no se degradan. De esta manera obtenemos nuevos componentes, gasoil liviano y pesado, que son enviados a un tratamiento para su comercialización posterior, además de un residuo pesado y muy viscoso. ¿Ya no se puede hacer nada más? Claro que sí. El proceso continúa para obtener más derivados. Este residuo está formado por cadenas de hidrocarburos largas y pesadas, que deben ser rotas en partes más pequeñas para usarlas. Aquí entra en función la unidad de craqueo térmico o coque. El coque lo que va a hacer es algo así como calentar la muestra, ¿ya? Calentar la muestra para seguir rompiendo las cadenas ramificadas que tiene. En este equipo el producto se calienta a 500 grados y pasa a las cámaras de reacción. Los componentes pesados se rompen y forman componentes más livianos. Por la parte superior de las cámaras salen los gases que son enviados a la torre fraccionadora, donde vuelven a separarse por destilación, obteniendo otros gases, naftas, gasoil y gasoil pesado. Las naftas, ¿por qué se les llaman naftas? Porque son derivados del naftaleno. Y el naftaleno es un derivado o sea, dentro de los compuestos del petróleo. Por eso se les llama hidrocarburos, no se les dice simplemente petróleo.
Dentro de los compuestos de los hidrocarburos tenemos el naftaleno, el antraceno, el benceno y ¿qué más? Y otros hidrocarburos. Ya pueden ser parafinas, olefinas, en fin. Ahora, todos estos van generalmente con el calor es que se van a separar, se van a dividir esas cadenas largas, poco a poco se van a ir dividiendo. Con todo lo que vimos, podemos asegurar que se puede obtener del petróleo una gran cantidad de compuestos. Pero todavía hay más. En las unidades de topping, vacío y coque, obtuvimos gasoil pesado. Necesitamos convertir este producto en uno de mayor valor comercial. Para esto, usamos la unidad de craqueo catalítico. ¿Sí, me están escuchando? ¿Bien? Sí, profesor. Ya, lo que pasa es que no sé por qué me está mandando el internet, me está diciendo su conexión es inestable. Ya, el craqueo catalítico, o sea, lo que se quiere es acelerar el proceso. Catálisis es cuando, o catalítico, cuando yo agrego un químico o una sustancia para que la reacción sea más rápida. No violenta, sino más rápida. En el caso de la química orgánica o inorgánica, por ejemplo, algunos de los catalíticos son el permanganato de potasio. Ya son determinadas sustancias que lo que van a hacer es acelerar el proceso. Donde partimos las cadenas largas de hidrocarburo del gasoil pesado y formamos numerosos compuestos de cadenas más cortas. Los gases metano y etano, que son el combustible de los hornos de la refinería. Los gases propano y butano, utilizados como materias primas en la industria petroquímica. Combustible para automóviles, que va a formar parte de la nafta super e infinia. Gasoil, que será el combustible de una amplia variedad de maquinarias. Además, si combinamos una pequeña porción de gasoil liviano con una parte mayor del fondo de vacío, obtenemos fuel oil, el combustible de los barcos y las centrales de energía eléctrica. Hasta aquí, todo lo que se había hecho era con la nafta, todos los compuestos que venían directamente del crudo. Pero acá ya se están separando netamente en alcanos y naftaleno, nada más. ¿Ya? Y el gasoil. El metano, etano, propano y butano son gases. Y ahí estos gases pueden servir para ponerlos en un balón para consumo. La nafta sigue siendo un producto obtenido del ciclo de producción del petróleo. Y como te das cuenta, el gasoil no simplemente es un gas que se podría decir es aceitoso, sino que pasa por un proceso final y que recién se obtiene el famoso fuel oil, que es combustible. Pero vayamos a ver qué pasa con el más conocido de los combustibles, la nafta. El combustible que viene del craqueo catalítico se fracciona antes de llegar a la mezcla final. La parte más liviana se dirige a la unidad TAME para producir naftas de mayor calidad. La otra parte, junto con las naftas que vienen del topping y del coque, van a la unidad de hidrotratamiento, donde entran en contacto con hidrógeno, y las reacciones químicas suprimen los metales, azufre, oxígeno y nitrógeno. Se eliminan no solo porque bajan la calidad de la nafta, sino que además son contaminantes del medio ambiente. Ahora, sin estos elementos, la nafta será mejorada y se incrementará su calidad modificando las cadenas de moléculas. Una vez realizado este reajuste, están listas para incorporarse a la mezcla final y formular naftas de la más alta calidad, con el mayor octanaje, como Infinia. De esta manera, llegamos al final del recorrido por la refinería. Ahora conocemos cómo y de dónde proceden los combustibles y derivados que utilizamos a diario. Ya, ahora sí entendiste. Es un proceso bastante complicado, no vas a creer que es simplecito. Es un proceso muy complicado. Los hidrocarburos se componen de átomos de hidrógeno y carbono. De allí su nombre. No. Esto es un antraceno, por ejemplo. O era naftaleno. No, espérate. Benceno, naftaleno, antraceno. No estoy diciendo cosas malas, por si acaso. Así se llama, así es su nombre químico.
Habrán escuchado los bencenos, los derivados bencénicos, o le llaman hidrocarburos aromáticos. Y es que esto es mucha química, ¿ya? Para hablar del petróleo y todo eso es bastante química. Hay un montón de compuestos que se obtienen. Sin embargo, ya hemos visto los procesos. Ahora, peligros y riesgos. Busquemos. ¿Qué pasó? Ya. Como te darás cuenta, lo primero que hacen es la perforación. Vamos a ver si encontramos por acá. Lo que hacen es extraer mediante pozos petroleros. Luego recién lo procesan a través del todo lo que has escuchado. ¿Cuáles son los peligros? En el proceso de perforación de petróleo es una de las labores más peligrosas que hay a nivel nacional. Ya tiene un alto valor económico el petróleo, sin embargo es bastante riesgoso producirlo. Es por eso que se deben tomar medidas de seguridad extremas en todos y cada uno de los procesos. Como te estarás dando cuenta, los pozos petroleros no solamente se extraen en la superficie, se pueden extraer del subsuelo o también de manera submarina. A ver. ¿Qué dice acá? A ver. Industria del petróleo. Vamos a analizar el ciclo de producción del petróleo. Ya. Porque para obtener todos esos productos entenderás que hay que extraerlo. ¿Cómo lo extraemos? Ahí está el detalle. ¿Qué pasó? Ya. Ay, perdón. Ahí tienes un pozo petrolero. ¿Qué peligros y riesgos observas? ¿No observan peligros y riesgos?
Podría ser aplastamiento ¿Qué en más? caso de que haya. eh, Por el mm, movimiento de la perforación podría ser no solo aplastamiento sería cuando no se lo jale, ¿no? Este método de perforación. Podría ser atrapamiento, podría ser caída, porque si se dan cuenta hay un punto del cual se tiene que observar o se tiene que medir ciertas cosas. Hay unas escaleras, podría ser caída, ¿cómo le llama? Caída, desnivel. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Jóvenes señoritas, nada más. Profesor, sería también peligros físicos. Claro. Por ejemplo, Supongo que es como una máquina, ¿no? Que hará ruido, supongo hará ruido, también temperatura, porque están al aire libre, temperaturas altas, puede ser, están expuestos, entonces puede ser también que puede haber una tormenta, mm, ¿qué más? Vibración, polvo. está bien. Sí, efectivamente. Vamos a ver ya un pozo de extracción. Es el pozo petrolero en sí mismo. ¿Para qué lo cerré? Ahí no me habría enviado. A ver, vamos a ver. Nombre. Vamos a Se ver si acá se muestra o no se muestran los pozos petroleros de extracción. Parece que sí va a ser. Acá sí está el exponente. encuentran en estado líquido, crudo o petróleo, y gaseoso como gas natural, compuesto principalmente por metano. Los hidrocarburos son el producto resultante de materia orgánica proveniente de plantas y animales prehistóricos. ¿Qué pasa? ¿Saben algo ustedes? Ah, no, pues. yo estoy. Yo estoy pensando. Ya. Imagino que. Yo estoy creyendo que... Pero no, pues, ustedes no son de geología, no. Lógicamente que hay que explicarles. ¿Qué pasa, jóvenes señoritas? En el proceso geológico de formación, bueno, hace millones de años que se hablan de eras geológicas. El Paleozoico, Cenozoico, Cretácico, Jurásico, Terciario, Cuaternario, todos ellos. Lo que pasa es que, como le está diciendo, todos estos organismos, y todos nos descomponemos. Y cuando nos descomponemos, nos convertimos en chon. ¿Qué es chon? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Ya? Ahora, para que se obtenga el petróleo, deben pasar millones de años. ¿Ya? Y en esos millones de años, ese material que queda del subsuelo es que se tienen el naftaleno, el antraceno, el benceno, los gases como metano, etano, butano. Pero no es que se obtengan como gases, o sea, no es que haya debajo en el subsuelo hay gases. Lo que hay pueden ser líquidos o en forma sólida, pero cuando se transforman, cuando se procesan, se obtienen esos gases. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta o duda? ¿O hasta ese punto estamos bien?
jóvenes señoritas. ¿Me escuchan? Sí, profe, está bien. Ya. Ahora, sigamos. ¿Ya? Luego de que se ha formado eso, es que necesitamos extraerlo. ¿Cómo lo extraemos? Ustedes saben cuál es el, bien hechecito, el ciclo de operaciones mineras. Vamos a ver eso de paso, ¿ya? Vamos a ver el ciclo de operaciones mineras, con eso cerramos. El viernes, como les decía, va a ser una práctica. Yo les voy a empezar a poner imágenes y te preguntaré cuáles son los peligros y riesgos. ¿Ya? Y vamos a hacer también tal vez un cuestionario o algo así como un examen para que me pueda, o sea, yo pueda evaluar desde cuando he empezado a dictar el curso, peligro, riesgo, la ley 29783, los principios de la ley y todo eso, hasta lo que estaríamos haciendo hoy día. Ya, la clase ha sido grabada, así que de eso no va a haber problema. Ya, las grabaciones yo se las paso por el grupo que tenemos de WhatsApp. Ya, al menos yo estoy grabando, bueno, desde el día lunes he grabado los videos. Los de la semana pasada yo no los tengo, esos se han quedado guardados, me imagino, en la plata, o sea, a través de la cuenta de Zoom. Le voy a preguntar a la señorita Sonia cómo se podría acceder a esos videos, ya, para que ustedes los puedan observar, puedan descargarlos y puedan ver, ¿no? Y repasar, porque vamos a hacer una primera evaluación, ¿ya? Bien. Estos procesos geológicos son naturales. No son artificiales. No me vas a decir que la acción del hombre hace que un dinosaurio se transforme en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. No se puede. Nosotros no tenemos no es tanto poder, sino nosotros no manejamos la naturaleza. ¿Ya? Te voy a explicar. Acá te voy a explicar. En el anterior te han explicado los procesos. Ahora te van a explicar cómo así funciona. Que se depositó y sedimentó en capas impermeables, adquiriendo cada vez mayor profundidad, temperatura y presión en el interior de la Tierra. Allí se produjo la descomposición mediante la intervención de microorganismos y se transformó en lo que conocemos como crudo y gas. Estas acumulaciones se denominan yacimientos y pueden encontrarse tanto en el subsuelo continental como costa afuera. El gas natural se encuentra asociado cuando está mezclado con el crudo, o libre cuando el yacimiento solo contiene gas. Para extraer los hidrocarburos se requieren 5 procesos. Este video les he puesto, creo que no les he puesto, ¿no? En el chat. ¿Les he puesto este video? No. A ver, vamos a ver si les he puesto o no les he puesto. No les he puesto. Simón y Juan, ambos invierten en acciones. Simón utiliza eToro para invertir en acciones. Exploración. Es el estudio de suelos que se realiza para identificar y localizar posibles yacimientos. Se toman muestras de roca y suelo en los que se describen las características de la superficie, imágenes satelitales y fotografías aéreas, Fotogrametría. y se someten a investigación y análisis. De ser ubicadas las posibles zonas donde existen hidrocarburos, se da inicio al segundo proceso llamado sísmica. Para la sísmica terrestre, se ubican pequeñas cantidades de sismigel en orificios de 8 centímetros de diámetro y entre 5 y 15 metros de profundidad. Y se producen pequeñas detonaciones que generan ondas que se propagan hasta el subsuelo y a través de una estación receptora compuesta por unos equipos llamados geófonos se recopila información de las características de las diferentes formaciones geológicas. Esto genera una imagen de las diferentes capas del subsuelo. Los geólogos determinan las zonas aptas para encontrar hidrocarburos y se da paso a la perforación exploratoria. En el caso de sísmica marina,
se utiliza un barco científico que arrastra un juego de cables que portan los geófonos y pistolas de aire. Este mecanismo expulsa aire comprimido a alta presión, generando ondas que atraviesan el lecho marino y las diferentes formaciones del subsuelo que rebotan para ser identificadas por los geófonos y ser analizadas por los geólogos. La exploración sísmica se realiza bajo parámetros de buenas prácticas y respetando las normas ambientales. Este procedimiento no afecta los acuíferos ni los cuerpos de agua superficiales. Las compañías invierten altas cantidades de recursos económicos, humanos y tecnológicos, factores que no garantizan el hallazgo de un yacimiento, pero sí una operación con los más altos estándares y buenas prácticas. Perforación. El primer pozo que se perfora en un Creo que estoy medio lentejano. área geológicamente inexplorada. Ya. Observa esta imagen. Ahora, coméntame, ¿qué peligros ves? Mira, te has dado cuenta que es rotatorio, o sea, está perforando, está triturando en el terreno. Pero te das cuenta que hay una serie de cosas alrededor. Poleas, cables, superficies que parece que están ya medio oxidadas, trabajadores expuestos. Tienes por acá una zona, parece de presión, donde donde me imagino están tomando datos. ¿Qué observas? A ver, ¿qué peligros observas? Coméntame. Peligro mecánico. Ya, ¿y el peligro mecánico qué consideraría? ah, las poleas. El movimiento de las poleas podría ser un golpe con las poleas, un atrapamiento. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Apellidos, joven. Buen día, profe. Apellidos completos. Buen día, García. Usted está participando hace bastante... o sea, hoy día ha estado participando bastante, ¿cierto? Sí lo he escuchado. Joven. Sí, profe. Ya, buen día, García. Nombre. Carlos Vimes, con B chica. Vimes. Así, ¿cierto? V. Sí. 5 puntos. ¿Quién más? Los demás, a ver. Profesor, podría ser también peligro físico-químico, un incendio, una explosión. Como recién lo estamos extrayendo, todavía no se vuelve un peligro de explosión. Todavía no hay riesgo de explosión. Como lo estamos procesando, o sea, lo que se está extrayendo es del subsuelo. ¿Ya? Todavía no hay ese peligro de explosión. El petróleo, cuando lo procesamos, sí es un combustible que pueda generar un incendio. Pero cuando ya está, o sea, cuando ya lo hemos sacado, se puede decir, ya no representa ese peligro. O sea, no, me estoy equivocando. Cuando lo estamos perforando, no tiene ese peligro. Cuando está afuera y lo hemos procesado, recién adquiere ese peligro de explosión. Ya, pero a ver, otra cosa que puedo observar. Químico, Tuberías no... en mal estado. ¿Cómo? Tuberías en mal estado. A esto que estamos viendo, esto es el castillo. ¿Ya? ¿Qué es el castillo? Es esta construcción metálica que contiene o que impide que este equipo perforador pudiera desviarse o pudiera tener una inadecuada operación. ¿Ya? Estaría bien observado el hecho de, más que tuberías, es las partes metálicas del castillo. Si fuera la tubería, es
el barreno de perforación. Ya, porque este sí es un tubo, pero este es un tubo que no generalmente se oxida. Este no se oxida porque tiene un recubrimiento capaz de soportar la roca y también capaz de soportar las temperaturas medioambientales. Pero el castillo es un tema aparte. Si se refiere al castillo, está bien. ¿Apellidos de usted, joven? Manzano Moyocondo. ¿Nombre? Jesús Wilmer. Voy a ponerle... Ya, ¿qué más? A ver. ¿Qué observaría? Esto, mencióneme, más peligros, a ver. Profe, Dígame. aquí también hay, se hace el bombeo. O sea, ¿sabes cómo se extraen los testigos aquí? ¿O cómo se extrae la roca? Esta perforación que se realiza es como si fuera en forma rotatoria. O sea, simplemente gira sobre su propio eje. En vez de tener un cabezal que tiene una... ¿Cómo le llamaríamos? Que es compuesto, o sea, chanca, algo así como si tuvieras una Bosch, ¿ya? Eso es una perforación que hay en mina, pero en hidrocarburos, en lo que es petróleo, generalmente es como un tubo hueco. Y ese tubo lo único que va a hacer es rotar, rota. Y luego de que ha terminado de rotar, se cierra y extrae todo eso que está empezando a... O sea, toda esa muestra o todo lo que estamos hasta la profundidad, todo eso lo va a extraer. O sea, primero perfora por rotación, luego ese testigo va a ser extraído, así como fue hundido, ahora va a ascender. Y eso es lo que se va a procesar. Ya generalmente en el caso de los petroleros son por rotación, no son tanto por lo que les explicaba de minería, ¿no? Cuando hacemos minería abrimos un agujero pero grande. En este caso lo único que vamos a hacer es como si estuviésemos haciendo un corte en forma cilíndrica. Vamos a hacer un corte así, vamos a cortar la roca teniendo en cuenta ese cilindro y lo que hay dentro del cilindro no va a ser tocado. Cuando termine la perforación se extrae todo ese cilindro. ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Y que permite saber si realmente hay o no hidrocarburos, se denomina... Esto es la perforación, pero como le llaman algunos, diamantina, de exploración. Lo que queremos hacer es analizar la muestra del terreno. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo creen ustedes? Con el objetivo de verificar la calidad de lo que vamos a procesar, si es que tiene importancia económica. ¿Sí me entienden? ¿O no? También trabaja ahí el sistema hidráulico, ¿verdad? Sí, o sea, acá ya, desde que ves esas mangueras de color oscuro que están ingresando por este lado, por acá están ingresando esas mangueras de color oscuro. Una manguera podría ser la energía, o bueno, perdón, el aire comprimido, y por el otro lado podríamos estar engrasando este dispositivo o empujándolo por este sistema, pero como te darás cuenta, acá hay como pistones. Estos pistones van a bombear energía hidráulica, o sea, van a bombear aceite, y eso va a permitir la energía hidráulica. En este punto, porque si hablamos de la parte inferior, en la parte inferior no hay energía hidráulica. Acá sí puede haber una persona que esté operando aquí. A ver, ¿qué más? Pozo exploratorio. Para esto se instala una torre de perforación para abrir un pozo que atraviesa las formaciones del subsuelo, hasta llegar al yacimiento que contiene el petróleo y/o el gas. Esto puede durar entre un mes y más de un año, dependiendo de la complejidad geológica y del objetivo trazado. La torre o taladro está compuesta por un sistema de tuberías de acero que se van uniendo a medida que avanza la perforación.
una broca que va perforando el suelo, un sistema de lodos que bombea, inyecta y circula permanentemente, lubrica la broca, sostiene las paredes del pozo y saca a la superficie el material sólido que se va desintegrando. Motores que imprimen la fuerza. No sé si entendiste. Ay, carajo. No sé si entendiste que ese pozo va empujando el material para la parte externa. Donde veas el cielo, puedes tener internet de alta velocidad. HughesNet, el líder mundial de internet satelital. Ya eso se va a bombear. Fuerza que requiere este proceso de perforación y un sistema de prevención de la salida de fluidos provenientes del subsuelo. ¿A qué se refiere? Que es un sistema de prevención. Ese que evita la salida de los fluidos. Imaginemos, ya ha pasado, hay casos donde se está extrayendo el petróleo y sale un líquido. ¿Alguna vez habrás observado? Como si fuera un río o una catarata que empieza a salir hacia la parte superior. Porque hay tanta presión y hay tanto líquido, ya tanto oro negro le llaman, que está en el interior del suelo, que empieza a expulsar por la presión a la cual estaba sometido en el suelo. Y empieza a salir. Por eso es que ponen ese sistema de protección contra fluidos. Por si hubiera esa situación de que expulsa con gran presión. Para llegar al yacimiento, en las diferentes etapas de perforación, se utiliza un tipo especial de tubería de revestimiento, la cual se cementa a las paredes del pozo y previene posibles contaminaciones de acuíferos. Producción. Bombear. Al finalizar la perforación, se realiza el completamiento y prueba de los pozos. Si el volumen encontrado justifica su extracción, se inicia la producción de crudo y gas natural. ¿A qué se refiere? Si es que estamos viendo que hay buena calidad, o sea, buena concentración de petróleo, empezamos recién con la producción. Muchos, lo único que hacen es explorar. Lamentablemente no todas esas inversiones se vuelven una realidad. No todos se vuelven Petroperú, no todos se vuelven, no sé, las diferentes empresas que brindan o que hacen esta producción de petróleo. ¿Ya? Y una vez que se ha hecho ese análisis financiero, que representaría una buena oportunidad para invertir, y para volver realidad la producción, es que recién se inicia. Mediante un instrumento llamado cañón, se perfora el último tramo de tubería, abriendo pequeños orificios, por donde empezará a filtrarse el hidrocarburo saliendo a la superficie de manera controlada. En ocasiones, ¿Te das cuenta que no es sólido? No es que yo esté extrayendo sólido. Es como un lodo. Imagínate barro que está mezclado con rocas. Pero ese barro es medio aceitoso. Esa es la forma de extracción de los pozos petroleros. ¿Sí me entienden o nada? Sí, profe, sí. Sí, profe, lo entendemos. Bueno, yo lo entiendo. Ya, estoy explicando los procesos industriales, pero de acá también salen los peligros y riesgos. Si hay demasiada presión, puede salir hacia la parte superior y podría afectar a alguien. Debemos controlar el proceso. Antes de realizar la producción, debo hacer mi IPRC de línea base. En el IPRC de línea base, yo lo que les estoy explicando es que entiendan que todo esto, si yo no conozco los procesos, ¿de qué peligros voy a hablar? Si no conozco la perforación en minería, ¿cómo puedo actuar frente a los peligros, evitar accidentes? No conozco, pues no sé. Voy a ir y me voy a enfrentar a una situación que nunca vi en mi vida. La primera vez y digo, no me gusta. Pero lo que debe hacer el especialista es conocer primero el proceso. No que te lo expliquen, en las minas o en las empresas
muy pocas veces los ingenieros son así buena gente como para que te digan, ya mira, te voy a explicar, esto es Lo que hacen es, te dicen, ¿sabe qué? Tú sabes llenar, ¿no? Un hiper C, sí, a ver, ven. Simplemente te meten al proceso y tú empiezas con la gestión de seguridad, la identificación de peligros, evaluación de riesgos. En algunas oportunidades acompañas al supervisor a hacer levantamiento o hacer inspecciones de campo. Verificas todas las condiciones, los actos, los peligros, riesgos y se toman medidas de acuerdo a la necesidad de la empresa, ¿no? Y de acuerdo a su, ¿cómo le llaman? A su contexto. Yo no sé mis procesos, a dónde quiero llegar. ¿Cómo sé a dónde quiero llegar si no conozco mi punto de partida? Bien. El hidrocarburo llega a la superficie por flujo natural. ¿Ya ves? De ser necesario, por insuficiente presión, se instalan sistemas artificiales para bombear el crudo. En el caso del gas natural, la presión del yacimiento es suficiente para impulsarlo hacia la superficie. Cuando esta presión va disminuyendo, es necesario implementar nuevos sistemas de compresión que estimulen su flujo hacia la superficie. En superficie, se utilizan diferentes equipos para limpiar las impurezas del crudo, separando sedimentos, agua, gas natural, y se adicionan diferentes químicos para alcanzar las propiedades exigidas por el mercado y se coloca en tanques de almacenamiento para iniciar su transporte. Para el caso del gas, se limpian sus impurezas y por razones de seguridad se agrega un producto químico que le da el olor característico. Luego se almacena mediante compresión en... ¿Sabes por qué ha dicho de seguridad que se debe agregar este químico que permite el olor? ¿Te imaginas qué pasaría? No huelo el gas, tampoco lo veo. ¿Cómo sé cómo puedo prevenirlo? ¿Cómo me podría anticipar a que suceda algún siniestro? Si no lo veo y no lo huelo. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Qué podría ser? Una fuga de gas. Claro, peligro. pero, o sea, si no lo veo y no lo huelo, ¿cómo lo puedo prevenir? A eso me refiero. ¿Con los CPP? No. Con no- sistemas de seguridad. Claro, pero yo me refiero a... O sea, la pregunta es simple. ¿Se puede o no se puede prevenir el hecho de que tienes un gas que no lo hueles y no lo sientes? O sea, ni puedes verlo ni puedes olerlo. ¿Se puede prevenir? No. Creo que no, profe. No se puede prevenir. Por eso es que te está informando en esta etapa que se le agrega un olor característico. Por si hubiera una fuga, ¿qué es lo que hago? Cierro todas las válvulas. Cierro. Eso es lo que hace. ¿Quién? No recuerdo. Es una empresa que... Gas licuado. ¿Cómo es esto? Creo que es gas licuado. No, gas licuado de petróleo. ¿Cuál era? Es un tipo de gas. Creo que es el GLP. Que cuando te lo instalan en ¿GLP? casa... cuando te lo instalan en casa... Si es que tú sientes una fuga, puedes cerrar la válvula y ya no sale el gas. Son estos sistemas que instalan en casa como si fueran tuberías, para que ya no tengas que estar comprando balones de gas. Tienes un sistema continuo, es como si tuvieras agua. Es algo así, algunos instalan en casa. No recuerdo cómo se llama esta empresa. Acá en Arequipa hay una. ¿Cómo se llama esto? Se me da el nombre, no. No me acuerdo, ¿ya? Pero lo importante es que para eso sirven esos sistemas. Porque si yo no lo veo y no lo huelo, ¿cómo? O sea, ni el EPP. Ya, voy a cerrar las válvulas. ¿Y qué pasa si no estaba
fugando. Ah, ¿cómo puedo saber si fuga o no fuga? Olor. Le pongo un olor con un químico. Pero ese químico no va a alterar la calidad del producto. ¿Sí me están entendiendo? O sea, estamos hablando de seguridad aplicada a los procesos. Para que tú entiendas, o sea, esos peligros como también. La próxima semana vamos a ver medidas de control. O sea, de acá todavía... sí, claro, la próxima semana vamos a ver la jerarquía de controles. Eliminar, sustituir controles de ingeniería, controles administrativos y OPPs. Y ahí es donde vamos a... o sea, ahí ustedes van a entender. Ah, para eso nos explicó claro, pues. Ah, ya. Ya para eso, o sea, para que ustedes articulen la información. Y cuando lleguen a la jerarquía de controles, sepan de qué estamos hablando. Ya, por eso es que se le pone un agregado, un olor, perdón, específico. Un color. ¿Para qué le vas a poner un color? Mejor le pones olor. Ya a las 10. Ni modo, pe. ¿Quién será? Un chino. ¿Qué? Ese nombre, Dios mío. Ya. Sigamos. Tanques especiales o se convierte en gas licuado para transportarlo directamente. Ah, sí es el GLP. Transporte. Para el transporte a la refinería o puerto de exportación, se utiliza un sistema de tuberías de acero llamados ductos, que en la mayoría de los casos van a 2 metros bajo tierra y en otros sobre la superficie del suelo, atravesando diferentes escenarios topográficos, en algunos casos hasta más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. También se utiliza transporte automotor en los casos en donde no existe la infraestructura de transporte por ductos cercanos a las facilidades de producción. Para lograr que el petróleo o el gas fluyan por el oleoducto o gasoducto, se construyen estaciones o plantas de bombeo a lo largo de este, las cuales inyectan. Peligros y riesgos. Uy, profe, hay un montón, ¿ah? ¿Por qué crees que hay tantos sistemas de control? Mira toda esta planta. Mira cuántos sistemas de protección tendrá ahí. Igual representan peligros y riesgos, por si acaso, ¿ah? Que hayan medidas de control que están buscando parámetros no significa que no haya peligros, no haya riesgos. Igual, pero lo que hace es disminuir los daños que podrían causar. Pero peligros y riesgos acá, de lo que observan, a ver, ustedes díganme. Ya saben que estamos transportando petróleo. Por eso es que se están bombeando mediante estas tuberías. ¿Qué es lo que podría suceder? ¿Qué peligros y riesgos podría encontrar en esa situación, justo en esa imagen? ¿Qué? Cañerías. Ya, ¿qué problema habría con la cañería? Que una puede estar suelta. La presión, ¿cierto? La Y presión puede haber una fuga. Así es, así es. Un exceso de presión. También, ¿qué más? A ver, ¿quiénes están participando? Díganme nombres de los dos jóvenes que han participado. Buen día. Buen día otra Jesús. vez. Jesús otra vez. Wilmer. Vamos a ponerte 4 puntos. 4 puntos, creo que sí. Puedes seguir subiendo. Pueden seguir subiendo. ¿Qué más? Señoritas, ¿por ahí hay alguna señorita que quiera participar? No sé, ahí veo un montón de cosas yo. Sí. ¿Se puede ver fugas? Ya. ¿Y la fuga? ¿Qué me podría producir Mari, no? Así es, Mari Choque Quispe. así es. Ya, dígame usted, ¿qué me podría producir la fuga? O sea, ¿qué riesgo estaría relacionado con la fuga? Emisión de gases tóxicos. O sea, puede ser un envenenamiento. Una asfixia y también Exacto, Claro. exacto, está bien. Ya, ¿qué más? A ver, ¿quién más? O sea, de todo lo que estamos observando, ustedes lo que tienen que ver es, si es que ustedes en algún momento les toca ser practicantes en cualquiera de estas empresas, sea de industrias alimentarias, sea de producción industrial, vino, lo que sea, hidrocarburos o una empresa minera, en el sector construcción,
Todavía no lo estamos analizando porque, si no me equivoco, en el segundo módulo es que se ve todo lo referido a infraestructura y todo el tema. O sea, en el próximo módulo creo que se ve todo eso. Lo que es peligros en la construcción y todo lo demás. Pero si nos alcanza el tiempo podemos ver las medidas que se podrían tomar. O sea, podríamos ver una obra, cuáles son los peligros y riesgos de una obra, en fin. O sea, se puede hacer. Al final, este módulo es como hablar de establecer la base. Con este módulo tú estableces la base para los demás módulos. Los demás módulos, cada módulo va teniendo sus cosas particulares. Uno se llama plan de contingencia, el otro ve peligros y identificación de riesgos en infraestructuras. Este módulo se refiere a la prevención. Prevención, o sea, te está dando la base. En otro módulo ves análisis de riesgos en operaciones mineras, otro módulo ves control del medio ambiente, el otro módulo es dedicado a salud ocupacional, a prevención de enfermedades y todo el tema, y después tiene sistemas integrados de gestión, ¿no? Que se supone que es la articulación de toda la información. Pero o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, por lo tanto, por eso te estoy dando estas pautas, esta información, para que tú analices, o sea, veas ¿qué es lo que vas a tú prevenir? ¿Cómo vas a llenar el IPAR-C? ¿Cómo lo vas a llenar el IPAR-C? En campo, recuerda. No lo puedes llenar en la oficina. En la oficina le das la charla de 5 minutos o donde sea, no sé, en el patio, antes de ingresar a interior mina, ya sea en subterránea, bueno, en subterránea, interior mina, no en superficie, en open pit. Tienen ahí algo así como un mirador o tienen una zona donde se reúnen y hacen la charla de 5 minutos. Y el reparto de guardia también. Luego del reparto de guardia, o una vez que se han reunido los jefes, los encargados de operaciones, es que recién cada grupo de trabajadores se destina a su lugar o punto de trabajo. Y ahí es donde llenan el IPAR-C. Y ahí ponen los peligros y los riesgos. Ahí es donde colocan todo eso. ¿Ya? Sigamos. Dan presión al sistema impulsando el hidrocarburo. En los puertos o refinerías se almacenan en tanques especiales. ¿Quieres formar parte de un evento con los grandes nombres del emprendimiento digital en una experiencia online, global y gratuita? Refinación. El crudo se somete a temperaturas cercanas a los 400 grados mediante un conjunto de hornos, torres de destilación, tanques, tuberías y separadores que lo convierten en vapor. Luego se conduce a la parte inferior de una torre cilíndrica que puede superar los 50 metros. En ella se encuentran bandejas a diferentes niveles que separan los diferentes componentes del crudo según el punto de ebullición. A medida que el vapor sube por la torre pierde calor y se enfría. Se condensa y se separan los componentes, obteniendo los diferentes productos como gas propano y butano, ACPM, queroseno, nafta y gasóleos. Los gases como propano y butano se obtienen en la parte superior de la torre y los combustibles y asfaltos en la parte inferior. Los productos de este proceso se llaman derivados. Se clasifican en combustibles y petroquímicos. Son más de 2000 y se utilizan en diferentes propósitos de nuestra vida diaria. Bien, preguntas, dudas. ¿Aló? Dígame. ¿Ya? No. ¿Cómo hacemos? Es que ahorita yo estoy... le voy a pasar un número de una señorita. Escríbame por WhatsApp, por favor, para
decirle a que ella le pueda brindar toda la información. Y me dice usted quién es, si usted es la interesada, sus nombres de usted, si fuera alguno de sus familiares o conocidos, el nombre y su número de celular para que ella se pueda poner en contacto. Por favor, muchas gracias. Sí, a este número envíeme por favor esa información y yo le devuelvo el número de la señorita encargada. Perfecto. Muchas gracias. Ya. Expomina, ¿dónde estaba? A ver. Norte Minero. No, ¿cómo se llamaba? No era Expomina, era Mina Expo. ¿Qué? Expo Minerales. Algo así es. Ahí está. Ya, este te va a explicar de una manera... Ah, no, este es, no es. No, creo que no es. ¿Dónde está? No, ¿cómo se llamaba? Procesos mineros del cobre. Este es, creo. Ah, Expo Minerales, ahí está. Expo Minerales, este es. Vamos a cerrar este, vamos a cerrar este, vamos a cerrar este. Este es. Aunque es de Chile, vas a disculpar que sea de Chile, pero no he encontrado un video en Perú que sea así de... Te dice la información muy simple con respecto a los métodos de la minería. Ya no vas a creer que yo soy chileno porque... No, solamente lo estoy poniendo porque me explica. El cobre y sus sistemas de extracción. Los minerales son recursos naturales no renovables que podemos encontrar en forma sólida o líquida en la naturaleza. El cobre, por su composición y estructura química, forma parte de las rocas que pueden ser extraídas desde dos tipos de yacimientos. Mina a rajo abierto. Se llaman minas a cielo abierto y también minas a tajo o rajo abierto a las explotaciones mineras que se desarrollan en la superficie del terreno. Para la explotación de una mina es necesario excavar con medios mecánicos o con explosivos los terrenos que recubren o rodean la formación geológica que forma el yacimiento. Mina subterránea. Una mina subterránea es aquella explotación de recursos mineros que se desarrolla por debajo de la superficie del terreno. La explotación de un yacimiento mediante minería subterránea se realiza cuando su extracción a cielo abierto no es posible, por motivos económicos, sociales o ambientales. Para la minería subterránea se hace necesaria la realización de túneles, pozos, chimeneas y galerías, así como también de cámaras para completar el proceso de extracción. Geología. En una mina a rajo abierto, geólogos realizan sondeos, mediciones y toman muestras representativas de rocas que son analizadas por los expertos para posteriormente realizar la extracción del material. Extracción. El mineral se extrae en forma de roca desde una mina a rajo abierto o subterránea, se carga en grandes camiones y es transportado hacia el sector de chancado. Chancado. Los chancadores reducen el tamaño de los fragmentos más grandes de cobre hasta obtener tamaños uniformes para su envío a molienda. En Minera Los Pelambres, el material chancado tiene una medida de 7 pulgadas. Molienda. Al interior de grandes molinos cilíndricos de movimientos giratorios y con la ayuda de grandes bolas de acero, se tritura el material hasta alcanzar una dimensión de 0,18 milímetros, la que permite la liberación de la mayor parte de las partículas de minerales de cobre.
concentrado. Flotación. El mineral molido es conducido hasta una planta concentradora. Mediante un proceso físico-químico, los minerales de cobre se separan del resto de los minerales contenidos en la roca. Filtración. El producto proveniente de la planta concentradora es conducido a una planta de filtros, en la que se extrae el agua, dejando el concentrado con aproximadamente un 9% de humedad. Cátodos. Lixiviación. El material proveniente de la molienda se deposita en terraplenes o pilas, las que posteriormente son sometidas a un riego por goteo y aspersores, con una solución ácida de agua con ácido sulfúrico, formando una solución de sulfato de cobre. Extracción por solventes. La solución formada es recogida por el sistema de drenaje, pasando a un proceso de extracción iónica, en el que se transfiere selectivamente el cobre de la solución a otra solución llamada electrolito rico. Electroobtención. En esta etapa se aplica corriente continua a la solución, con lo que se consigue que el cobre se deposite en placas de acero inoxidable. El producto final es un cátodo de cobre de alta pureza. Embarque. Tanto los cátodos como el concentrado de cobre son transportados hasta los puertos de embarque, donde son cargados para su exportación, enviando el cobre de Chile a distintos rincones del planeta. Ya. Con la diferencia de que nosotros estamos a punto de ganarles a Chile en cuanto a producción de minerales de cobre. Ya ha quedado un poco relevado por nosotros, por los grandes proyectos que se vienen y los que estamos teniendo en este momento. La producción de Cerro Verde, la producción de Toquepala, en fin, de las distintas minas están permitiendo y van a permitir todavía que siga aumentando la producción de minerales que tenemos a nivel internacional. Perú es una buena oportunidad en lo que es minería. No solamente minería, nosotros no tendremos petróleo como Venezuela. No tendremos una ganadería y una agricultura tan avanzada como en Canadá, como en países de primer mundo. Pero no, rescataría que el Perú es más que país de tercer mundo, es un país pujante. La economía no se mueve por las grandes empresas. La economía lo mueven las pequeñas familias. Las personas, no sé, que día a día se levantan a preparar, no tienen pues un trabajo seguro, por último agarran y compran botellas y se ponen a vender desayunos. No sé, hacen sándwich, no sé, en fin. Y es eso también, ¿no? Apreciable. Yo hacía ese comentario nada más porque algunos especialistas en economía hablan de la economía que es propia del Estado, propia de las empresas. Pero la economía del Perú todavía no se ha a pesar del mal manejo que hay en el Perú, me refiero a los políticos, la economía, ¿por qué no ha tenido problemas? Por las familias que día a día salen adelante. Ese señor que por último, no sé, lamentablemente a veces compra, ¿no? ¿Cómo le llaman? Vende ropa de contrabando, pero al menos así sale adelante. Se arriesga y todo, pero sale adelante, quiere salir adelante. Ese señor que agarra y vende sus huevos de codorniz, esa señora que agarra y vende su papita con su huevito y ¿cómo le llaman? Con esta salsa huancaína, en fin. Ya eso no es un comentario nada más. Ahora, en cuanto a seguridad, el día viernes va a ser una evaluación. ¿Ya? Revisen, van a revisar ustedes los videos. ¿Ya? Les voy a pasar mis diapositivas. ¿Ya? Les voy a pasar mis diapositivas para que también tengan información de la cual poder estudiar. La primera parte, peligro, riesgo, la ley, los principios de la ley. ¿Qué más? Lo que hemos avanzado hasta el día de hoy. Antes de que nos vayamos, me gustaría tomar asistencia para que no tengamos problemas. Quienes están presentes, a ver.
Beatriz Elizabeth Vizcarra Umire, Buendía García Carlos Vimes, Chipoco Urrunaga Fabricio Eduardo, Fiorella Alejandra Arreategui Cruz, Ibáñez Linares María Fernanda, Ituza Aski Jesús Javier, Jesús Wilmer Manzano Moliocondo, Jonathan Percy Ramos Quispe, Luis Gustavo Ortega Tomás, Mamani Judith Clavelina, Judith Clavelina, Mamani Perca Elvis Adderley. Presente. ¿Qué más? Permítame. Profesor, me llamó. Sí, me parece. A ver, ¿qué más? Sí, Luis Ortega, presente, disculpe. No se preocupe. ¿En qué me quedé? Bueno, ya de nuevo a ver. Mamani Judith Clavelina, Mamani Perca Elvis Adderley, María Fernanda Mamani Ticona, Mari Choque Quispe, Michelle Andrea Sea Mamani, Presente. Percy Jesús López Ramos, José Mamani, tu segundo apellido. ¿No? ¿No? A ver. José Mamani, allá. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Va a haber tarea. Profe, la extracción de minerales, ¿todo eso va a tomar el día viernes? No todo el proceso. Lo que les voy a poner es imágenes. Hemos hablado de la perforación, hemos hablado un poco de la voladura, por ahí les hablé de los equipos. Yo les pondré imágenes y te diré, a ver, dime cuáles son los peligros y riesgos que tiene este equipo. ¿Cuáles son los peligros y riesgos que observas en este proceso? ¿Cuáles son los peligros y riesgos que ves aquí? Así sucesivamente. Más o menos va a ser así. Va a haber tareas y va a haber una tarea que van a tener que realizar. ¿Qué más? Esa tarea se las voy a dejar por la plataforma para el día viernes. Bueno, podría ser para el día lunes. En fin, esa tarea no hay problema. ¿Qué más? A ver. Que estudien para el día viernes. Espero me hayan entendido el dictado, cómo se ha desarrollado el curso. ¿Algo más? Bueno, hemos visto bastante información, así que no hay problema. Yo no quiero que sean memoristas. Ustedes me pueden decir con su propio criterio, pero ojo, eso no significa que se deba separar de lo que yo les he dicho. ¿A qué me refiero? Si por ahí alguien dice peligro, peligro es algo que nos puede hacer daño. ¿Pero qué? ¿Cómo? Alguien por ahí me dice situación o característica inherente del trabajo que pudiera generar un daño. Es diferente. Por ahí alguien me dice peligro es lo que nos rodea que nos podría causar la muerte o que nos podría causar un daño. Porque si tú dices peligro es lo que nos causa la muerte, está mal. No nos causa, nos puede causar el peligro. El riesgo es esa probabilidad con la severidad. Probabilidad con qué frecuencia podría provocarnos un daño y severidad ¿cuál es el se me fue. ¿Cuál es el nivel o cuál sería la evaluación del daño que nos podría causar a nosotros? O recuerden, los peligros y riesgos, ¿a quién son? Al GEMAP. Gente, equipos, máquinas, gente, equipos, máquinas, ambiente y procesos. No nos olvidemos de eso.
¿Alguna pregunta? Jóvenes señoritas, ¿alguna pregunta? ¿Nadie? ¿No? Bien, si no tienen ninguna pregunta o duda, eso sería todo. Nos vemos el día viernes. Chao, profe. Cuídense, que tengan buen día, que les vaya bien. Nos vemos.